Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy me gustaría iniciar una sección nueva en este canal. El día de hoy me gustaría empezar a hablar sobre clásicos imperdibles del siglo XX. Así es, son libros que honestamente a mí me encantan o me gustan mucho, pero no había querido hablar de ellos en este canal porque francamente pues sí son bastante conocidos y ya hay reseñas de sobra, ya hay muchísimos videos que hablan de ellos o incluso de sus películas porque pues son libros tan famosos que inevitablemente terminaron en el cine. Así que no había querido hablar de ellos porque ya hay mucho que se ha dicho sobre ellos. Sin embargo, pues ya, total, dije, bueno, venga la alegría, este es mi canal y punto, ¿no? Entonces quisiera hablar un poquito de estos libros clásicos del siglo XX que a mí me han gustado mucho. Y pues vamos a comenzar con el libro de El Padrino. Creo que algo importante por donde debería de comenzar es decir que, a diferencia de la mayoría de las personas, yo primero leí el libro y después vi las películas. Sí, sé que la gran mayoría de las personas fue al revés. Técnicamente sí vi primero las películas. Mi papá es súper fan del Padrino y me hizo verlas cuando era niño, pero francamente no recordaba nada más allá del hecho de que salían mafiosos. Y ya, o sea, no recordaba los personajes, situaciones, nada. Por ahí había una escena que al rato diré cuál es, que sí tenía muy grabada en mi memoria, me acordaba de esa escena en específico, pero fuera de eso no, la verdad no recordaba casi nada del libro, de las películas, perdón, así que leer el libro pues fue tierra virgen para mí. En cierta ocasión me lo encontré en venta en una feria de libro, la verdad bastante barato, y dije pues venga la alegría, es una buena opción, lo compré. Lo tuve ahí en espera durante un tiempo, como casi siempre que compro un libro los tengo en espera durante un rato. Y el día que lo agarré y lo empecé a leer, me lo devoré inmediatamente. No pude terminar, yo no podía parar, perdón, porque me gustó un chorro. Me gustó muchísimo este libro. Así que el día de hoy voy a hablar sobre eso. Nada más, última aclaración antes de empezar a hablar ya directamente del libro. Sí me gustaría aclarar que voy a hablar precisamente de eso, del libro, no de las películas. Obvio las voy a tener que mencionar en algunos puntos, es inevitable a estas alturas del partido, pero me gustaría enfocarme principalmente en el libro, no en las películas. Así que la pregunta es, ¿por qué me encanta El Padrino? Un libro que en definitiva pongo en mi top de tops, entre mis libros favoritos, de los mejores que he leído. Y te voy a dar 4 razones por las que me gusta mucho este libro. La primera es por la fluidez de su narrativa. Sí, yo definitivamente soy un lector un poco comercial en ciertos sentidos, porque a mí no me gustan los libros que se ponen lentos, pesados. Honestamente, a mí no me gustan mucho los clásicos decimonómicos, estos libros de Dostoyevsky, ¿no? Los hermanos Karamazov, o Los Miserables, Los Tres Mosqueteros, este tipo de cosas. Bueno, vale mencionar que Los Tres Mosqueteros sí es un libro que me encanta. He leído varios de estos libros del siglo XIX, pero en lo general no me suelen gustar. Incluso los cuentos, muchas veces los cuentos de estos autores tampoco me gustan mucho porque siento que no tienen mucha animosidad en la narrativa. Yo sé que tienen otras razones para ser clásicos, o clásicos en este concepto no grecolatino, pero sí, a mí me gusta que los libros vayan un poco más rapidito, ¿no? Yo quiero ver historia, para eso agarré una novela, porque quiero la historia. Entonces me gusta eso del Padrino. La historia fluye, va ligera, es fácil de leer. Lo agarras y no te cuesta trabajo pasar de un capítulo a otro, sino que vas pasando uno, otro y otro y otro y otro. Sí tiene algunos momentos, y al rato también voy a decir cuáles son estos momentos. Sí tiene algunos puntos donde se puede estancar la historia y se hace un poco pesado. Incluso puedes llegar a decir, ay, no me puedo saltar esto. Pero son pocos y son muy específicos. Al rato voy a decir cuáles son. En lo general, el libro va bastante fluido. La segunda razón son los personajes. ¿Qué andas haciendo? Son personajazos. Yo sé que en este caso las películas podrían incluso llevarse de calle al libro, en el sentido de que, pues la verdad, el casting de las películas del Padrino es fabuloso. Qué buenos actores agarraron para cada uno de los personajes. Pero concentrándonos en el libro, creo que los personajes por sí mismos ya son buenos. O sea, creo que los actores lo que hicieron fue adaptarse bien al personaje que ya estaba bien hecho en la novela de Mario Puzo. Entonces, sí, la verdad, yo me declaro francamente era Team Sony, como que me gustaba el personaje de Sony, hasta que de repente lo balean en la caseta de cuota. Uy, esa es justo la escena que honestamente yo ya tenía como bien
bien grabada en mi memoria de cuando era niño. Digo, pues una escena así la ves cuando tienes 5 o 6 años y no se te olvida, ¿no? Recordaba muy bien la escena, pero no recordaba quién era la coladera, ¿no? Quién era el pobrecito el que baleaban así. Entonces cuando yo estaba leyendo el libro, pues yo iba bien contento, bla, 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 y de repente que le tunden y dije, ¡ah, la torre! El personaje de Vito Corleone en sí mismo también es una chulada, tiene menos protagonismo del que uno pudiera esperar si no has visto las películas o leído el libro, pero eso no quita que es un personaje muy bien hecho y que cada vez que interviene lo hace con exactitud, la verdad. Es como una especie de Darth Vader en el sentido de que también no sale tanto como uno creería, pero lo que hace, lo hace bien. Entonces me gusta este personaje, el Vito Corleone. Y por otro lado está Michael, ¿no? Michael que logra pasar de ser el que estaba completamente fuera de los negocios de la familia a convertirse en el patriarca principal, y no te das cuenta muy claro en qué momento sucede esto. Sí hay ciertos puntos en la historia que nos dan un quiebre en la vida de Michael, como lo podrían ser su viaje a Italia o el momento en que tiene que asesinar a Sollozzo, pero en lo general va bastante progresivo, creo, este proceso. Me gusta la forma en la que se va transformando Michael de manera así como discretona. Un tercer punto que me encanta del libro es que desarrolla ciertos aspectos que en la película no se logran desarrollar igual. Creo que en ese punto, en general, los libros suelen llevar la ventaja sobre las películas. Si bien las películas son más visuales y por lo tanto pues llaman más la atención del público en lo general, creo que los libros pueden adentrarse en la narrativa de ciertos aspectos que no puedes plasmar bien en una película. También hay otros puntos, por ejemplo, lo que es el pasado de Vito Corleone, que en las películas se trata hasta la segunda. En el libro viene dentro precisamente del libro El Padrino a secas, porque no hay un Padrino 2 en los libros, o sea, nada más es el libro del Padrino y punto. Sé que hay quienes odian los flashbacks y dicen que es un recurso horrible. A mí no me molestan, la verdad, están padres, están suaves, siempre y cuando de veras aporten auténtica información. La cuarta razón por la que me encanta el libro, y creo que es la principal, esto sí, obviamente lo comparte con las películas, pero me gusta mucho en el libro, es la historia en sí misma. Mucho se habla sobre cómo el libro del Padrino o las películas del Padrino pueden reflejar el valor por la familia, la unidad familiar, el clan, los valores en decadencia de la sociedad norteamericana en el siglo XX, cómo la unidad familiar puede ser un refugio contra un mundo en decadencia, miles de cosas que puede reflejar esta historia y que son valores o antivalores que pueden estar plasmados. Está bien, no lo dudo, pero a mí lo que me gusta es la historia, porque todas estas enseñanzas o moralejas o aspectos que podrías reflexionar o ver en esta historia no servirían de nada si la historia no valía la pena. Esa es la realidad. Un libro, por buena enseñanza que tenga, si no está plasmada en una buena historia, no llama la atención. Entonces creo yo que la historia misma del Padrino es buenísima, te atrapa desde el principio hasta el final. Obviamente para esto se va a apoyar también en lo que mencionábamos hace unos momentos de muy buenos personajes, porque para desarrollar una buena historia necesitas buenos personajes, y ahí tienes un Vito Corleone sabio y mesurado, al mismo tiempo que tienes un Sonny con la impulsividad que la juventud tiene. Tienes su contraparte exactamente opuesta, que es un Fredo con duda y temor. Tienes un Tom Hagen, que es un cerebro que puede derrotar a cualquier músculo. Tienes a Michael, que es una especie de Breaking Bad que va cambiando de polo a polo de manera progresiva. Y tienes otros personajes secundarios como Luca Bracci, como Tessio, como otros cientos de personajes que la verdad le dan una historia, híjole, riquísima. Y todo esto sin mencionar los antagonistas, ¿no? Que también son bastante interesantes. Digo, al principio uno piensa que el villano, bueno, así lo pensé yo, que el villano de la historia iba a ser Sollozzo, pero se lo echan tan rápido que dices, ah, caray, ¿ahora qué pasa? El problema es que los fantasmas de la familia Corleone se siguen apareciendo uno tras otro, y ya sean los Vanzini, los Tattaglia o la Cosa Nostra queriendo introducir un nuevo mercado, todo va saliendo en contra de la familia Corleone, y es una muy buena historia, muy muy buena historia, la verdad. El único pero que yo le pongo a este libro, y quiero dejar en claro que eso sí es a diferencia de la película, porque en la película me pareció muy acertado, es el personaje de Johnny Fontane. Sí, el cantante que muchos dicen que está basado en Frank Sinatra y todo esto.
En los libros es demasiado el enfoque que se le da a este personaje, se adentra mucho uno en la historia de Johnny, y esos son los puntos que yo decía hace rato, que sí es donde se puede poner densa la historia, como que dices, ya no está avanzando, ya se puso muy lento y como que, ¿me puedo saltar esto? Porque sí se pone muy aburrido, la verdad, y creo que estos pedazos donde se adentra demasiado en la historia del personaje no aportan en realidad. Entonces ahí sí me parece mucho mejor abarcado en la película. En la película el personaje aparece poco, pero lo poco que aparece aporta a la historia. Es un personaje, de hecho, un poco más cariñoso en cierto sentido. O sea, te cae mejor, la verdad, en la película que en el libro. Es más amigable, por así decir. Creo que a menos que alguien me corrija en los comentarios y me diga, no, lo que pasa es que no entendiste el verdadero punto, la finalidad de estos pasajes, mira, lo que pasa es que el punto era esto y lo otro. Que a lo mejor y es cierto, ¿verdad? Muy probablemente no lo comprendí. Pero desde mi punto de vista creo que haberse adentrado tanto en la vida de Johnny era como adentrarse en la vida de Fredo. O sea, la verdad un personaje francamente intrascendente hasta cierto punto. Así que no me gustó este excesivo enfoque en Johnny Fontane. En resumen, ya sea que hayas visto las películas o no, te recomiendo el libro. Si no has visto las películas, discúlpame porque ya te hice muchos spoilers. No te conté el final, eso sí, ¿verdad? Pero sí te hice spoilers. Entonces, discúlpame, pero de todas formas sí creo que probablemente disfrutes más del libro si no has visto las películas, así como yo. ¿Por qué? Porque si ya viste las películas y, vamos, hay dos puntos, ¿no? Digo, si ya viste las películas y te gustaron, probablemente tengas una idea muy hollywoodense o algunas expectativas hollywoodenses que el libro no va a poder llenar. Por otro lado, si viste las películas y no te gustaron, pues no creo que tengas muchas ganas de querer leer el libro. Entonces, creo que si no has visto las películas, antes de darles una oportunidad, primero lee el libro. No importa que ya te he dicho algunos spoilers, de verdad, perdóname, pero dale la oportunidad al libro antes que a las películas. Si ya viste las películas, bueno, sí está el inconveniente que decía ahorita, probablemente tengas ciertas expectativas que el libro no pueda llenar, pero de todas formas creo que vale la pena que le des la oportunidad al libro. Es uno de mis favoritos, te lo recomiendo porque es un imperdible del siglo XX. Bueno, según yo iba a terminar con eso, pero siempre termino diciendo que yo soy Fernando Castro, profesor lector, te deseo muchas bendiciones, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo próximamente con más información.